credo de Nicea recoge confesando que Dios Todopoderoso es el creador del cielo y de la tierra. Más adelante vamos a decir, y lo estudiaremos aparte, de lo visible y de lo invisible. Pero vamos a hablar primero de la creación, la parte que dice la palabra del credo, creador del cielo y de la tierra. Cuando dice creador del cielo y de la tierra, quiere decir, está hablando, cuando dice del cielo, está hablando del universo. Esta parte se refiere a Dios creador de las cosas, del mundo material. Ya cuando entramos, porque los latinos, como tenemos la palabra cielo, tanto para el reino de Dios como para el espacio, confundimos las dos palabras. Los americanos lo tienen mejor definido como heaven y sky. Por eso, pero cuando decimos creador del cielo y de la tierra, no es el cielo donde mora el reino de Dios, es del cielo físico, los planetas, el universo. Es el creador de todo el universo. Y en el credo se le va a asignar a cada una de las personas, como le corresponde, una función determinada. Dijimos que Dios es Dios ¿de qué? ¿De qué Dios es Dios? De orden. Que cada una de las divinas personas tiene una función asegurada. ¿Cuál es la función del Padre? La función eminente y principal del Padre es la creación. Por eso, de todas las características de Dios, el credo comienza con Dios, la figura que llamamos Dios Padre, como Dios que es eminentemente, ¿qué cosa? Creador. Cuando hablemos del Hijo, cuando entremos en el Hijo, la función del Hijo, ¿cuál es la función del Hijo? Redentor. El Señor es el Redentor. La función del Hijo es eminentemente redentora. Cuando entremos al Espíritu Santo, vamos a hablar de la función eminente del Espíritu Santo, que la misión del eminente del Espíritu Santo es santificadora. Estas son las tres funciones de Dios. Padre, eminentemente creador. Jesús, eminentemente redentor. El Espíritu Santo, eminentemente santificador. Y por eso que esta es la gran característica, después de definir a Dios como Padre, es decir, de todos los atributos de Dios, que todo lo puede, decimos, Dios es eminentemente creador. Y por eso, queridos hermanos, y ojalá que se entienda lo que yo quiero decir, y por eso que están atacados el matrimonio, porque cuando más el hombre se parece a Dios, es en la unión sexual del hombre y la mujer. Porque en la unión sexual del hombre y la mujer, el hombre es eminentemente creador. Por eso la Iglesia ha elevado el matrimonio a cosa santa, a sacramento. Por eso el sexo en la Iglesia, contrariamente a ser malo, como dicen la gente, es bueno y bendecido por Dios, y es en lo que más el hombre se parece a Dios, cuando es dentro del orden de Dios. Y el demonio, que sabe eso, es por eso que ataca tanto al matrimonio y nos quiere presentar cualquier porquería como un matrimonio. El matrimonio es eminentemente creador, y es cuando más el hombre se asemeja a Dios, porque está creando vida. Y eso es un misterio de la Iglesia, por eso se llama sacramentum, algo misterioso, como el hombre se incorpora a la creación de Dios en un acto santo de entrega del hombre y la mujer. Y esa es la santidad del matrimonio que pregona la Iglesia, que por supuesto una persona que es espiritual jamás lo va a entender. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, dice el Catecismo de la Iglesia. Voy a repetir, la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Porque sin creación, Dios no tiene nada que redimir, ni nada que salvar. Así que la creación es algo eminentemente salvífico. Por eso es que la creación, aunque emana del Padre, vamos a ver después, es creada a través del Hijo y santificada a través del Espíritu Santo. La creación, aunque decimos que emana del Padre, porque Dios es Dios ¿de qué? De orden. Y ese principio, ese inicio, se mueve a través de Dios Padre. Pero acuérdense que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas diferentes, son un solo Dios verdadero. Así que lo que se atribuye al Padre se le atribuye al Hijo y al Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Pero la creación es una obra eminentemente trinitaria. ¿Quién concibe, para que ponerlo en términos humanos, para que se entienda, quién concibe la creación? El Padre. ¿Qué figura de Dios, qué persona de Dios? El Padre. Hace la creación a través de Jesús, del Hijo, y la santifica y le da vida a través del Espíritu Santo. Es una acción eminentemente
trinitario. El misterio de la creación revela el motivo fundamental de Dios. Dios quiere crear la vida. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios es creador de vida. Por contrapartida, el demonio, que es el enemigo de Dios, solamente puede crear muerte. Solamente puede la muerte, pero ya hablaremos del demonio cuando lleguemos a la parte de lo visible y de lo invisible. La noche más santa de la iglesia. ¿Cuál es la noche más santa de la iglesia? A ver. Acuérdense que yo según me pongo más viejo voy perdiendo el sentido auditivo. ¿Cuál es la noche más santa de la iglesia? Ay, Señor, menos mal que vinieron. Porque si estas son la gente que están renovados, yo no quiero esperar a los catolicones de banco, qué cosa es lo que queda. Lo que pasa es que vamos a la iglesia y no oímos. ¿Cuándo? ¿Por el diácono? No, hasta el diácono se equivocó hoy. La noche, ya, se acabó, yo lo voy a decir. La noche más santa de la iglesia es la noche de la resurrección, la vigilia pascual. Sí, lo dice. Si usted oye en el pregón pascual de la vigilia, dice, esta es la noche más santa de todas las noches. La noche de la vigilia pascual es la noche más santa de todo el año de la iglesia. Es la noche de la vigilia pascual. Fíjate que el pregón pascual dice, esta es la noche, y todo es, esta es la noche santa, esta es la noche gloriosa, esta es la noche cuando nuestros padres cruzaron el mar a pie enjuto, esta es la noche cuando Cristo se levanta de entre los muertos, esta es la noche santa de toda la creación y de toda la iglesia. Por eso cuando ustedes vayan este año a la liturgia pascual, que de hecho es la liturgia más hermosa de toda la iglesia, y no solo la más hermosa, es la más antigua. Antiguamente la vigilia pascual comenzaba a las 12 de la noche y terminaba al amanecer, cuando salía el sol, con el bautismo de los catecúmenos. Pero las lecturas de la noche pascual, de la noche de Pascua, la lectura comienzan con la lectura del libro de Génesis. Comienza la noche de la Pascua, la noche más santa, comienza con el relato de la creación, tanto en la iglesia católica, en la iglesia latina, como en la iglesia bizantina. El relato de la creación es la primera lectura de toda la fiesta más grande de el Señor. Ya decía en la instrucción de los catecúmenos, San Agustín va a hablar de esta lectura del Génesis que la iglesia le presenta al pueblo de Dios, la noche más santa de todas las noches. La creación en las Sagradas Escrituras, lo veremos más adelante, la creación en las Sagradas Escrituras va a ocupar los 3 primeros capítulos del Génesis. Va a ocupar el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. Cuando entremos en la parte de la palabra de Dios, vamos a ver que hay 2 relatos de la creación. Vamos a entrar a ver eso. La creación en el 1 y el 2 y la creación en el capítulo 3. Porque Génesis nos va a hablar, acuérdense, ¿con qué palabra comienza Génesis? En el principio. ¿Alguien se acuerda cómo se dice en hebreo? No, Shibirichibi, no, Bereshit. Bereshit. Ese es un hebreo un poco, con mucho acento. Ese inglés ese hebreo se parece al inglés mío. Bereshit, en el principio. Practiquen cuando vayan ahora en mayo a viaje a Israel. Bereshit, en el principio. Génesis, que quiere decir comienzo, principio. Génesis nos va a hablar de 3 grandes figuras, de 3 grandes comienzos. Génesis nos va a hablar del comienzo de todo lo creado, con el capítulo 1 y 2 de Génesis, que veremos detalladamente. Génesis nos va a hablar del comienzo del pecado, con el capítulo 3 del Génesis. Génesis nos va a hablar del comienzo de la fe, con el capítulo 12, con el patriarca Abraham. Así que el Génesis nos va a hablar de los 3 grandes comienzos. Comienzo de la creación, comienzo del pecado y comienzo de la redención con el camino de la fe de nuestro padre Abraham. La primera parte, lo vamos a ver del Génesis, de las Sagradas Escrituras, comienza la palabra de Dios, comienza con un lenguaje muy solemne, comienza la escritura, por eso que esa forma repetitiva, creó Dios y vio Dios que era bueno, el segundo día vio Dios que era bueno. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Esas palabras cuando comienza el Génesis nos da toda la imagen de Dios Padre.
toda la imagen de Dios Padre se mueve alrededor de crear. Dios, la figura de Dios, de Padre, es eminentemente creador. Cuando dice creador del cielo y de la tierra, quiere decir que es creador absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Eso es lo que quiere decir la totalidad de la creación. ¿Emana de quién? De la figura de Dios. Es una pena que yo no tenga ese ícono, lo tengo, pero muy pequeño. A lo mejor la próxima vez lo traigo para que ustedes lo vean. El famoso ícono de San Sergio Zagreb, que es los tres ángeles sentados en la mesa. Ustedes lo han visto, los tres ángeles sentados en una mesa, y atrás se ve el árbol de la vida. Que, como he explicado, esos tres ángeles simbolizan a la Santísima Trinidad, y los íconos son para leer. Y la mesa en el ícono simboliza la creación. La mesa es la creación. Entonces están las tres figuras de Dios rodeando la creación. De las tres figuras, ya se lo he explicado varias veces, una sola tiene las manos fuera de la mesa. Hay una figura de Dios que no toca la mesa. Esa es la figura del Padre. Del Padre emana la creación, pero no se envuelve directamente con la creación. Dos de los ángeles tienen la mano puesta en la mesa. Son las dos figuras de Dios que se relacionan con la creación. Las dos personas de Dios. Jesús, del Espíritu Santo. Jesús renovando, y el Espíritu Santo santificando. Son las dos figuras. Ese ícono es el ícono más precioso que hay de todo lo que pueda representar la Trinidad. En el principio, Bereshit. Y curiosamente, el evangelio más espiritual de todo. ¿Cuál es el evangelio más espiritual de todo? El de San Juan. El comienzo del evangelio de Juan también comienza con las mismas palabras, Bereshit, en el principio. Así comienza el evangelio de Juan. El Génesis comienza: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. El evangelio de Juan comienza: en el principio era el verbo, y frente a Dios estaba el verbo, y el verbo era Dios. Por eso se dice que el comienzo del evangelio de Juan es un Génesis espiritual. Es la nueva creación, Cristo creando absolutamente nuevo. El Nuevo Testamento revela que nos va a dar la gran revelación de Dios, que Dios creó todo a través del verbo, a través de su palabra. Y esa palabra, explicábamos cuando yo expliqué los sonidos, cómo hay órdenes que se dan hoy en día, máquinas que lo aceptan por sonido. Esa palabra, que para nosotros sonido, en Dios, que es un ser al cual nosotros no podemos entender, esa palabra que nosotros nos comunicamos por medio del sonido, en Dios, que es un ser totalmente diferente que nosotros, se manifestó como una persona, en Jesucristo. Nosotros no podemos entender cómo la palabra de Dios se convierte en persona. Como yo le dije, que a lo mejor una hormiga no puede entender cómo nuestra palabra se convierte en sonido, porque somos creaciones diferentes. Como la hormiga no puede entender cómo yo hago un sonido y ustedes saben lo que yo quiero decir, nosotros no podemos entender cómo Dios, la palabra de Dios, se convierte en persona. Eso es uno de los grandes misterios dentro de Dios, pero nos lo dice el Evangelio de San Juan: por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo. Ese gran misterio. El origen de la creación, que es Dios Padre, se vuelca en creación a través de ¿quién? De su Hijo. Todo se hace a través de Jesús, del Verbo, que después, más tarde, en el vientre de María, va a tomar el nombre de Jesús de Nazaret, como dice también Colosenses 1, de 16 al 17. Por Él todo existe, y todo a través de Él fue hecho. La Iglesia va a afirmar esa misma fe, no solamente en la figura del Padre, cuando veamos la figura del Hijo, y cuando veamos la figura del Espíritu Santo. También nosotros creemos, cuando hablamos de Dios creador, nosotros tenemos una gran diferencia con la nueva era. Nosotros creemos que Dios trasciende la creación. Eso es lo que le quiero decir con eso. La nueva era dice que todos nosotros somos dioses. La Iglesia Católica dice: no, nosotros no somos dioses. Esa fue la gran mentira del diablo. Eso fue lo que le dijo el diablo a Adán y Eva: el día que tú comas del fruto, tú vas a ser como Dios. Por eso que el miércoles de ceniza, ¿qué es lo que te echa la iglesia en la cabeza? Ceniza. Eso es lo que te dice Dios el miércoles de ceniza: tú no eres Dios, tú eres polvo. Y que no se te olvide eso. Por eso la cuaresma comienza con la ceniza en la cabeza.
para decirle, ustedes no son Dios, ustedes son polvo, y que no se te olviden estos 40 días que tú eres polvo. Porque esa es la gran mentira del demonio, que lo dijo nuestros primeros padres y que lo sigue diciendo a través de la nueva era. Todos somos dioses. Ese es el panteísmo. Ay, yo veo una mata y caigo en esta, se levanta una mata de framboyán llena de flores. Eso es panteísmo. Tú puedes ver a Dios en la creación, pero la creación no es Dios. Dios es trascendente de la creación. El Dios de nosotros es ajeno. Ajeno en el sentido que no es la creación. La creación es obra de Dios. Como uno puede hacer, no sé, las personas que hicieron el cuadro, el que hizo el cuadro es el creador del cuadro, pero el que hizo el cuadro es el cuadro. No, son dos cosas totalmente diferentes. Aunque Dios mora en la creación, Dios no es la creación. Como dice el Salmo 8:2, su majestad es más alta que los cielos. Como dice el Salmo 145:3, su grandeza no tiene medida. Nuestro Dios sobrepasa todo lo que es la creación. Aunque vivimos dentro de Dios, como dice Hebreos, en Él vivimos, nos movemos y existimos. A mí me decía una monja, amiga mía, sobre Eliet, y ella me decía, nosotros vivimos dentro de la Trinidad. Parece que ella había leído a Sor Isabel de la Trinidad, pero eso fue hace 30 años, así que si la leyó fue bastante precoz en la doctrina esa. Nosotros nos movimos dentro de la Trinidad como los pescados se mueven dentro del océano. Ella decía, un pescado dentro del océano, ¿para qué utiliza el océano? Para moverse, para respirar, ¿para qué más? Para comer, para vivir. Está metido ¿cómo? Dentro del océano. O sea, así nosotros vivimos metidos dentro de la Trinidad. Creo que además después, sobre saber de la Trinidad, va a hablar de adentrarse el Espíritu de uno en la Trinidad, la inhabitación de la Trinidad, pero también nosotros nos movemos dentro de la Trinidad de Dios, pero siempre sabiendo que nosotros como creación somos, Dios trasciende la creación. Nosotros no somos Dios, no somos imagen de Dios, imagen, pero no somos Dios. Por ejemplo, yo me miro en ese espejo que está ahí, y yo me miro ahí, que me veo ahí, me veo yo, soy exactamente yo haciendo los mismos gestos que estoy haciendo ahora, en ese espejo, me refleja a mí, esa imagen es mía, pero el espejo soy yo, no, así somos nosotros, imagen de Dios, nosotros somos dioses, nosotros reflejamos la imagen de Dios, nos asemejamos a Dios, pero no somos Dios. Recuérdense lo que vamos a ver después cuando vemos del Espíritu Santo, que yo se lo he dicho, lo que Dios es por naturaleza. A ver si se acuerdan, en nosotros, ¿por qué? Por gracia. Menos mal que eso se lo aprendieron. Se lo voy a repetir. Lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. ¿Cómo se entiende esto? Dios es inmortal por naturaleza. ¿Yo soy inmortal? No, yo soy inmortal por gracia. Cuando yo recibo la gracia, yo adquiero el alma que es inmortal. Y así muchas características de Dios las tenemos nosotros, no por naturaleza, sino por gracia. Por eso que somos imagen de Dios. Este cielo y tierra, este lugar donde se mueven no solo las criaturas de Dios, sino donde se mueve toda la creación de Dios, el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible, se mueve en el orden de Dios. Y cuando esta creación, que se mueve en el orden de Dios, viene el pecado y saca la creación del orden de Dios, todo se desarregla. Es como ustedes están haciendo un rompecabezas, las piececitas, y viene alguien y les hace así al rompecabezas. Todo cogió, el pecado, lo que viene a trastocar el orden que Dios creó en toda esta creación perfecta. Por eso que Génesis dice 6 veces, vio Dios que era bueno. Por eso que vamos a ver en el poema de la creación cómo Dios crea. ¿En cuántos días? 6 días. 6 días. El séptimo día descansa, es el Shabbat. Es el Shabbat de Dios. Que Shabbat no quiere decir un día de la semana que se llama sábado. Shabbat quiere decir descanso. Descanso. El descanso de Dios. Por eso que en Israel, eso que los adventistas, los testigos de Jehová no saben, en Israel, todo día de fiesta,
aunque caiga un lunes, aunque caiga un miércoles, si la Pascua cae un lunes, si la Pascua cae un jueves, si la Pascua cae un miércoles, ¿tú sabes cómo se llama ese día? Shabbat. Es día de descanso. Ahora, cuando la Pascua o una fiesta litúrgica cae un sábado, es doble Shabbat, porque es doble descanso de fiesta y porque es el día del Señor. Pero Shabbat no quiere decir un día rígido de la semana. Por eso Cristo dijo, el sábado se hizo para el hombre, pero el hombre no está atado al sábado, porque el judío sabía muy bien que Shabbat no quiere decir el séptimo día de la semana, sino el día de descanso, el séptimo día. El séptimo día es cuando Dios mira todo lo que ha creado y se regocija con la creación perfecta que Él hizo. Este séptimo día es el día de la santificación de Dios. El Shabbat tiene una significación tremenda, porque los judíos, por supuesto, como los judíos corrompieron la ley, ¿qué hacen los judíos el sábado? Los judíos el sábado hacen así, descansan. No, se martirizan. Se martirizan. Ustedes van a Israel un sábado y para los judíos el Shabbat es un martirio. Hay un ascensor en los hoteles de Jerusalén que dice Shabbat. Si tú te equivocas y coges ese ascensor y te vas para el piso 21 en un sábado, ese ascensor va parando automáticamente en todos los pisos. Haya gente o no haya gente. Abre la puerta, espera segundos a que todo el mundo salga, aunque no haya nadie, vuelve a cerrarla. ¿Por qué? Porque los judíos no pueden apretar el botón del ascensor el sábado, porque eso es trabajo. Ni prender la luz. Ellos dejan la luz prendida el viernes antes de caer el sol. Ni calentar nada, ni hacer nada. Yo conozco una muchacha en Jerusalén, comen la comida del día antes, comida fría, inclusive en los hoteles. En los hoteles hacen comida fría del día antes, eso es lo que se come el día del Shabbat. Yo conozco a una muchacha judía rusa, que una señora americana le pidió un Shabbat que le calentara un poco de leche para la niña. Y hay inspectores que van por los hoteles tocando los fogones. Y vieron que el fogón de ella estaba tibio y la botaron del trabajo. Eso es lo que dijo el Señor. Ustedes ponen la misericordia de Dios por debajo de la ley. Eso es lo que el Señor le dijo. O sea que para los judíos pervirtieron el sábado, porque el sábado no era un día de estar diciendo, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No, el sábado era el día en que Dios descansó, miró lo que había hecho y se regocijó en lo que había hecho. El sábado es el descanso de Dios. Israel lo convirtió en un día de tormento para ellos. Por eso, siempre los grandes místicos de la iglesia han dicho que el día de nuestra muerte es el día del Shabbat de nosotros. El día de nuestra muerte es el día que nosotros entramos en el descanso de Dios. Y miramos para atrás y hemos hecho el bien que hemos hecho, la vida que hemos hecho, y nos regocijamos en el descanso de Dios. Este descanso, que es el que santifica la obra creadora de Dios, en la cual Dios pone las leyes estables del mundo que cree y al cual el hombre debe permanecer fiel. La creación, dicen los sabios judíos que han estudiado el Talmud y todo eso, dice que la creación está hecha mirando al Shabbat. Toda la creación, Dios la hace mirando al momento. Y es lógico, si tú estás haciendo una casa, si tú estás haciendo una pintura, si tú estás haciendo algo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Terminarle. Cuando terminas, si tú lo hiciste, te sientes y dices, contra, qué bien me quedó. Un artista cuando mira un cuadro dice, wow, la verdad que me quedó bien. Uno tiene una casa que te termina en una casa que uno la diseñó y uno la mira y si quedó como tú querías, dice, wow, ya tengo la casa y la tengo tal como ahora la disfruto. A eso lleva el Shabbat. La creación está hecha. Cuando uno está fabricando una casa, uno está pensando en ¿qué? En el momento que la termina, para habitarla. Dice, toda la creación está hecha con miras al Shabbat. Por eso, toda la adoración de Dios, ¿qué día se resume en Israel? El sábado. Es el día que toda la creación adora a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho, por eso es que está tan profundamente, estaba en Israel en el templo arraigado el día del Shabbat, el día de la adoración, porque ese es el día en que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Como decía San Benito en su regla, nada se interponga a la dedicación a Dios.
nuestra dedicación, a nada se debe interponer en nuestra dedicación a Dios. Por eso, cuando leemos la Biblia sabemos que el Shabbat es el corazón de Israel, es el corazón de la ley de Israel. Ahora nosotros no guardamos el séptimo día, nosotros no guardamos el Shabbat. ¿Tú sabes qué día guardamos nosotros? El octavo día. Nosotros somos el pueblo del octavo día, porque Cristo resucitó ¿qué día? El octavo, el día siguiente al sábado. Y fíjate que interesante, si vemos por el orden creacional, ¿qué día resucita Cristo? El primer día de la creación. El primer día de la creación, en el principio, Dios creó todo, separó la luz de la tiniebla. Jesús resucita el mismo día en que Dios crea, en que Dios comienza la obra creadora. Por eso nosotros decimos una forma, se dice en una forma, los místicos, los grandes místicos dicen, nosotros somos gente del octavo día, no del primer día, del octavo día, porque después del Shabbat, que es lo que viene, la redención de la obra de Dios, que fue echada a perder por quién, por nosotros, y fue reconstruida por quién, por Cristo. Por eso el octavo día comienza la nueva creación, y coincide con el día que comenzó la primera creación. ¿Ustedes entienden eso? El séptimo día se acaba la primera creación, y el octavo día comienza la nueva creación, la redención. La primera creación, ojalá que ustedes entiendan eso, la primera creación se refleja y toma sentido en la segunda creación. Porque la primera creación, ¿cómo la pusimos nosotros? Mala. Sin embargo, la nueva creación es la perfección de la primera creación. Por eso el sentido de toda la creación no es la primera creación, es la segunda creación. Cuando Cristo reconstruye todo aquello que se había dañado. Ese es el sentido místico que se le da a este día de la resurrección. Por eso que Cristo dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré. ¿Qué día lo reconstruye? El octavo día. Cuando también con su cuerpo reconstruye, ¿qué cosa? La nueva creación. La creación de los redimidos. La creación, así como la creación fue en 7 días, vamos a ver después cuando veamos el sentido simbólico de eso, fue en 7 días la primera creación, porque Dios no creó todo en un viaje. Dios dijo que estuvo y se formó todo, tal como está hoy en día. Fue un proceso, dice la palabra de Dios, de 7 días. El proceso de la nueva creación también lleva su tiempo. La nueva creación, Cristo no reconstruyó todo en un día. Cristo lo va reconstruyendo poco a poco hasta que llegue el gran Shabbat. ¿Cuándo es el gran Shabbat? El día que Jesús regrese a juzgar vivos y muertos y entregarse su reino al Padre. Ahí sí entraremos todos en el reposo, que no es descanso. Una cosa es descanso y una cosa es reposo. Hay gente que descansa pero no reposa. Tú puedes descansar en tu casa, pero si tú no tienes paz en tu corazón y en tu mente, tú no reposas. En la primera creación se descansó, pero no se reposó. En la segunda creación, nosotros no solo vamos a descansar, vamos a reposar. Por eso, dice en la vigilia pascual, dice que la creación de Cristo sobrepasa en esplendor a la primera creación. Eso, todo eso está encerrado en esto que decimos creador del cielo y de la tierra. Y en estos 10 minutos que me quedan antes de hablar un poco de todas estas sandeces que andan por ahí, vamos a leer el libro de Génesis para ya llevarnos con esta idea. Y dice así la palabra de Génesis 1:1. En el principio, ¿cómo es? ¿Pero cómo se dice en hebreo? Bereshit. Bereshit. En el principio creó Dios el cielo. Bueno, ahora lo voy a leer yo, ustedes lo oyen. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad. Por encima del abismo y un viento, el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haga luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Y dijo Dios, hagamos un firmamento por medio de las aguas,
que las aparte unas de otras. Hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció, y amaneció el día segundo. Y dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y dejen ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que todo estaba bien. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den frutos, según su especie, con su semilla adentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación y hierbas que dan semilla, según su especie, y árboles que dan fruto con semilla adentro, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y atardeció, y amaneció el día tercero. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios 2 luceros mayores, el lucero grande para regir el día, y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Y lo puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, y para regir el día y la noche, y para apartar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y atardeció y amaneció el día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hacen bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y animales terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, y las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según sus especies. Y vio Dios que todo era bueno. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: vean que les he dado a ustedes toda la hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semillas, les servirá de alimento. Y a todo animal terrestre, a toda ave del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Y vio Dios que cuanto había hecho, y todo era muy bueno. Y atardeció y amaneció el día sexto. Se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio Dios por concluida la creación en el séptimo día de labor que había hecho. Y cesó en él el día séptimo toda obra que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creacional. Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra y de todo cuanto fue creado. Palabra de Dios. Así comienza la palabra de Dios con un lenguaje solemne, el mensaje de la creación. Y fíjate que cada vez que Dios crea algo, ¿cómo crea Dios? Y dijo Dios, Dios crea a través de su palabra, que Juan lo llama el verbo, y que se va a encarnar en el vientre de María como Cristo, Jesús como el Salvador. Y cuando veamos un poco más detenidamente la próxima vez que veamos en Génesis, nos vamos a ir día por día. ¿Por qué? Porque en el Génesis, el escritor sagrado de Génesis no quiere dar un relato minucioso de geografía, ni de biología, ni de botánica. El que vaya buscando uno por uno los días, qué creo aquí, con qué coincide, se vuelve loco. Esto no está hecho para eso. Todo esto está hecho, ¿para qué? Para decir que Dios lo creó todo en
orden. En orden, de la nada hasta la perfección de la creación, que es el hombre. Vemos que Dios va creando todo, o sea que no hay que ir y que creó el segundo día y que creó el cuarto día. ¿Y por qué? No. Cuando el Escritor Sagrado escribe esto, acuérdense que, como dijo San Jerónimo, hay dos formas de leer la Biblia. Está la forma de leer la Biblia histórica, que son la gente que están mirando, entonces el segundo día apartó las aguas de... Vamos a ver la teoría de la relatividad que nos dice cuándo se crearon los conservados y cuándo llovió sobre la tierra. Y entonces, bueno, ¿dónde están los dinosaurios aquí por dónde? Además, eso es lo que lee la Biblia de forma histórica, humana. Pierden el tiempo. Este libro no es un libro de historia. Este libro no es un libro de geografía. Este libro no es un libro de botánica. Este libro no es un libro de astrofísica. Este libro no tiene nada que ver con genealogías humanas. Este es un libro netamente espiritual. Quiere decir que es incierto. No es incierto. Es que, como dijo el Santo Padre en la encíclica Fides Ratio, fe y razón, hay dos formas de ver una misma cosa. Y yo la otra día hice una prueba con una persona y la cruz la que está atrás para que entendiera esto. Pero lo podemos hacer con, no sé, con una torre. Una persona que está parada al pie de una torre. Tú le dices, ¿de qué tamaño tú ves la torre? ¿Qué te va a decir? Ahora una persona que está a 1 kilómetro. Te preguntas, ¿de qué tamaño tú ves la torre? ¿De qué tamaño te va a decir? Así. ¿Están equivocados los dos? No. ¿Por qué los dos ven, la ven inmensa y el otro la ve chiquita? ¿Por qué? Porque la están viendo desde dos puntos de vista diferentes. Dice el Santo Padre, así pasa con la creación. La ciencia la ve desde el punto de vista físico. La iglesia y la Biblia lo ve desde el punto de vista espiritual. ¿Está equivocada la ciencia? No. ¿Está equivocada la Biblia? No. Están viendo la misma cosa de dos puntos de vista totalmente distintos. ¿Ustedes entienden eso? Por eso los que quieren mezclar la ciencia con la Biblia siempre fracasan y terminan formándose un enredo descomunal, porque no es que no sean irreconciliables, es que son dos puntos de ver totalmente diferentes, que ninguno contradice al otro, porque son dos puntos totalmente distintos, con dos mensajes diferentes. Quiere decir que la ciencia está bien, y quiere decir que el Génesis está bien. Y ahora, al revés, el que quiera ver el Génesis desde el punto de vista científico o desde el punto de vista histórico también está equivocado. Tú no puedes decir, fueron 7 días exactos. Yo no sé si fueron 7 días, no sé si fueron 7.000 días, yo no sé si fueron 7 millones de años. ¿Dice mentira la Biblia? No. El número 7 en la Biblia indica la perfección de la obra de Dios. Cuando ustedes vean el número 7 en la Biblia, indica que algo es perfecto. Los 7 brazos de la menorá, los 7 espíritus de Dios frente a su trono, los 7 sacramentos, los 7 días en que Dios creó al mundo. El 7 es el número que indica la perfección de la obra de Dios. Por eso el 6, ¿qué es lo que indica? Imperfección. Y 3 veces 6, tremendamente imperfecto. El número 7, por eso la gente que se pone, no, porque son 7 días. Hermano, a mí, San Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay dos formas de ver. Está el tiempo de Kairos y está el tiempo de Cronos. ¿Cuál es el tiempo de Cronos? El tiempo de nosotros. ¿Cómo se dice estas cosas que miden el tiempo? Cronómetro. El tiempo Cronos es el tiempo de nosotros. Ahora el tiempo de Dios es Kairos. El tiempo de Dios es totalmente diferente al tiempo nuestro. Yo solo con un amigo mío que fue el que dio origen a todo clase de Biblia, la primera persona que le expliqué alguna vez la Biblia, y yo sin idea en qué lío me estaba metiendo. Él no entendía eso. Él no entendía que en Dios el Cronos no es nuestro tiempo. Decía, tú no puedes entender que en Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro. Dios es un perenne presente. Para lo que nosotros pasado, ¿para qué cosa es Dios? Presente. Y para lo que nosotros futuro, ¿para qué cosa es Dios? Presente. Dios vive en el Cairo, nosotros vivimos en el Crono. Y fíjate que interesante lo que dijo una vez Madre Angélica, porque esa vieja es temible. Madre Angélica es una vieja temible. Y un día va a ser canonizada. A lo mejor no lo veremos mucho que estamos aquí, pero un día va a ser canonizada.
y un día va a ser como Santa Teresa de Jesús en la iglesia. Y no lo vamos a ver nosotros porque tendrá que pasar mucho tiempo para eso. Pero María Angélica decía una cosa que ojalá que ustedes la entiendan, porque pretende eso que sea espiritual. Ella decía, ¿por qué rezamos por los difuntos? Si ya el difunto se murió. Sí, se murió porque yo vivo en el crono, pero Dios vive en el kairos. Y a lo mejor cuando yo estaba orando ahora para que se murió en Dios, ¿qué cosa era? Presente, y esa oración sirvió para esa persona. ¿Ustedes entienden lo que les quiero? Es un poco complicado, pero ¿ustedes entienden lo que quiero decir? Eso es tremendo. Para nosotros, pero si se murió para ti porque tú estás en el crono, Dios está en el kairos. A la fuerza de oración mía, un tío mío que se murió cuando Dios lo aceptó en el kairos y salvó a aquel hombre, aunque yo pienso que está muerto ya. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Es un poco complicado porque el tiempo de Dios y el de nosotros está totalmente desfasado. Por eso es que no podemos, porque él me tiene este enredo, para decirle que no podemos ver el Génesis como 7 días. Exacto, pueden haber sido 7 días. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Y Dios puede crear en el tiempo que a él le dé su realísima gana, porque lo primero que decimos en el credo, que es todo poderoso. Pero lo que estoy diciendo es, no se enfoquen en el enredo, que si son 7, a mí qué me importa, si fueron 7 días o fueron 7.000 millones de años. ¿De quién ve el problema de eso? No, de los científicos. Ellos tienen que ocuparse de eso, ese es el problema de ellos. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa a mí? Lo que todos vamos a una bobería. Hay mucha gente confundida por esto, por eso vamos a coger esto sin espíritu de bobería. Entiéndanlo, porque después ustedes vienen y le hacen esta pregunta y ustedes se quedan, ay, ¿verdad? La Biblia dice, mentira. Voy a decir, no estoy diciendo que no son 7 días, estoy diciendo que a nosotros, desde el punto de leer la Biblia espiritual, que es lo que a mi salvación concierne, a mí no me importa en cuántos días fueron, porque yo no voy a ser más santo ni menos santo por saber que fueron 7 millones, 7.000 o 7 días. A mí lo que me importa es que lo que Dios creó, primero que nada lo creó de la nada. Segundo, lo creó en orden. Y tercero, era muy bueno. Eso es lo que a mí me dice este mensaje de la creación. Eso es lo que edifica a una persona espiritual. Porque yo no estoy mirando esto desde el punto de vista de la geografía ni de la física. Estoy viendo desde el punto de vista de mi salvación. ¿Ustedes entienden eso? ¿Contradice la ciencia? No contradice la ciencia. Aquí en Estados Unidos quieren llegar a un concepto, para no decir que es Dios, para decir que es una inteligencia creadora. ¿Para qué formar este enredo? En la escuela que enseñe las teorías científicas, pero siempre diciendo que eso no contradice la teología, porque la teología lo que estudia es el Espíritu de Dios. Y la Biblia está revelada para mí, no para yo ser científico, sino para yo ser salvo. Puede decir, para que les quede a ustedes grabado a la mente en esta noche, ¿esto contradice la ciencia? No. Yo puedo estudiar la creación desde el punto de vista de la teoría de Einstein, de lo que me dé la gana, desde el punto de vista científico. No tengo ningún problema. Y puedo leer la Biblia desde el punto de vista. ¿Cuál es el problema? Cuando yo quiero las dos cosas. Y ojo, ese fue el lío en que se metió Galileo. Por eso que la iglesia condena a Galileo. La iglesia no condena a Galileo porque dice que la tierra se mueve. Porque Galileo no es el primero que dice que la tierra se mueve. ¿Quién es el primero que dice que la tierra se mueve alrededor del sol? Qué jodidos están. Porque no saben ni espiritual, ni física, ni histórico, no saben nada. Copérnico fue el primero que dijo que la tierra se mueve. Copérnico, ¿ustedes no fueron a la escuela? Copérnico. ¿Y ustedes saben por qué ¿ustedes saben qué cosa era Copérnico? ¿Ustedes saben qué cosa era Copérnico? Copérnico era fraile. Y Copérnico es el que descubre que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Copérnico fue condenado por la Iglesia? No. ¿Por qué Galileo es condenado por la Iglesia? Porque Galileo se mete a compaginar el crono con el kairos. Galileo se mete a decir que si el sol no se paró en Gabaón, que si ahí es cuando viene el problema. Por eso que Copérnico no lo condena y Galileo lo condena. Porque se metió a mezclar la física con la palabra de Dios y a negar hechos de la Biblia basados en la ciencia. Y tú no puedes ligar las dos cosas
porque la Biblia nos da una interpretación espiritual de la creación y del reino de Dios, diferente a lo que nos da la ciencia, la geografía. Por eso que tampoco puedes estar en la Biblia buscando y con quién se casó Mengano, ni quién es nieto de Mengano, porque la Biblia no tiene interés en describir la familia de nadie. La Biblia lo que nos está dando es una cronología, que me está dando un mensaje espiritual para mi salvación. Nada que ver con genealogía. ¿Está equivocada? Pues puedo repetir y que ojalá que no se les grabe. No. Esto está mirando la humanidad desde el punto de vista del Espíritu. Por eso que la iglesia, bien claro, lo ha dicho desde el principio, no es que la iglesia por ahí va a la Biblia, es que para leer la Biblia hay que ser espiritual. Si tú no eres espiritual y lees la Biblia, te va a hacer más daño que bien. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuánta gente en la Biblia hace daño con una interpretación? ¿Cuántas personas que no es espiritual se meten en la Biblia y se enreda? Porque la quiere leer con ojos humanos. Tú no puedes penetrar el misterio de Dios. Y ese es el gran problema de la inmensa mente de la iglesia católica. Estamos llenos de gente que no son espirituales. Estamos llenos de gente carnales. Carnal en todos los aspectos. En todos los aspectos. Hermano, y la gente carnal no va a entrar al reino de Dios. Pero eso lo dice Juan Pablo II, lo dijo, que el futuro de la iglesia es un futuro de místico. Que el que no sea místico se va a quedar detrás. ¿Y qué cosa es ser místico? Ser místico, y lo estudiamos en el Apocalipsis, ser místico es ver la historia, no desde mis zapatos, sino desde el trono de Dios. Hay dos formas de ver la historia, desde mis zapatos, y lo veo todo a través de mis ojos, y veo nada más que lo que me rodea, y ver la historia del trono de Dios cuando veo una visión total de mi historia y mi salvación. Ser místico es no mirar las cosas de mis ojos, sino subir al trono de Dios. Y eso es lo que la iglesia quiere caminar para el futuro. Estamos llenos de gente, inclusive en la iglesia, no importa que sea obispo, que sea sacerdote. El Santo Padre, Benedicto XVI, por primera vez en la vida, da un mensaje de Cuaresma que no tiene que ver nada con los pobres, ni darle pan a los pobres, ni redimir a los afligidos por la lepra. No. Que dice, mirarán al que traspasaron. Porque, y no es que estuviera mal, porque hubo un tiempo en la iglesia que todo era, la Cuaresma dasle al pobre. Pero espérate, está bien darle al pobre, pero nosotros no somos la Cruz Roja. No hay que confundir. Hasta ahora la iglesia, también te parecía que la iglesia, las reuniones de obispos, todas las reuniones de laicos parecían que eran las reuniones de la Cruz Roja. Hay que redimir a los pobres, hay que darle comida a los pobres, hay que liberar a los que están esclavizados por el capitalismo, hay que darle de comer. Sí, ok, todo eso está muy bien. Pero si tú a ese pobre no le das la palabra de Dios y le das dinero, lo que lo haces es un degenerado. Es lo que tú le haces. Porque al pobre, antes de darle dinero, hay que darle valores morales. Y los valores morales solamente los das Jesucristo. Y la misión de la iglesia no es dar comida, es parte de la misión de la iglesia. Pero la primera misión de la iglesia es predicar el evangelio. Y eso es lo que gracias a Dios la iglesia está volviendo de nuevo a su razón, a ponerse en sus zapatos. Porque cuando tú das comida a los pobres y dinero a los hambrientos y a los afligidos liberación y no lo das con Dios, ¿tú sabes qué cosa es eso? Eso es filantropía. Eso lo hacen los ateos, eso lo hace cualquier persona buena. ¿Cuánta gente hay atea que dan $1 millón para hacer un hospital? Porque es bueno, porque hay gente atea que son buenas. Nosotros no somos buenos, nosotros debemos ser hijos de Dios. Y nuestra primera misión es decir al hombre, tú eres imagen. Hermano, yo lo viví, y ya con esto voy a terminar, pero yo lo viví en Cuba, de los que estamos aquí de Cuba, a lo mejor, y que son más o menos de la época. El comienzo de la revolución nos dimos cuenta, al principio de la revolución, cuando todo era, los primeros años, que todo era un poco ideal, sacaron a toda la gente de los barrios pobres, lo vi yo en mi barrio, y los metieron en las casas de la gente de la clase media. Al año siguiente, esa casa de la clase media estaba convertida en la favela que tenía el pobre. Sí, en mi cuadra, esta familia que metieron en una casa de una señora que era tocaya de mi hermana Silvina, que se llamaba Silvina. Cuando llegábamos casi Silvina, que yo era amigo de Mercy y la hija, Silvina nos hacía quitar los zapatos para entrar a como si fuera una mezquita, para entrar a la casa. Porque en casa de Silvina todo era impecable. Trajeron una familia, hermano, que el señor que me juzgue, estoy diciendo mentira. Favela, una casa esa, una chabola esa de Brasil, una casa esa, un solar, una choza. Esa familia que trajeron, ¿tú sabes lo primero que hicieron? Empezaron a arrancar las persianas esas de madera para hacer leña y hervir la ropa.
Y aunque ustedes no me crean, el Señor que me juzgue si digo mentiras. Terminaron guardando, yo lo vi, en el refrigerador que se rompió, guardaban los zapatos. Y las cortinas las fueron cortando, no les voy a decir para qué. Y aquellas dormían, cuando hacía calor, dormían en el portal. ¿Tú sabes por qué? Porque le dieron una cosa de valor, pero no los enseñaron a valorarlo. Y la iglesia está, no para dar una casa y soltarlo, la iglesia está para enseñarlo a valorar la obra de Dios y las cosas de Dios, porque si no, pobre no sabe qué hacer con la riqueza. Es lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. Tú no puedes darle pescado al pobre, tú tienes que enseñar al pobre a pescar. Y esa es la obligación de la iglesia. Y esa es la obligación de la iglesia. Pero cuando tú ves eso, tú lo ves desde el punto de vista, cuando tú miras la historia, desde el trono de Dios. Y todo eso, la Eucaristía, los sacramentos, todo coge un sentido diferente cuando tú te conviertes en un ser espiritual. Un carnal va a misa ¿a qué? A mirar el reloj para que se acabe rápido. Un espiritual va a la misa y no quiere que se acabe. Hermano, en mi iglesia, San Judas Tadeo, que somos el católico, apostólico, romano, pero el culto bizantino, que la misa dura 1 hora y media. Yo me doy cuenta enseguida quiénes son católicos de rito latino. Porque a los 45 minutos, yo me doy cuenta que empiezan a mirar el reloj, y ellos veo que les entra la desesperación, porque pasaron 45 minutos y todavía está empezando el Evangelio. Y entonces dicen, si a 45 minutos anda por el Evangelio, ¿a qué hora se acaba? Hermano, yo lo vi este domingo, antes de la comunión, se vaciaron 3 filas de banco enteros que se levantaron y se fueron, porque ya pasó los 50 minutos a los cuales yo estoy acostumbrado a darle a Dios, y ya terminé mi asunto aquí, aunque la misa no haya llegado ni siquiera a la comunión. Y de eso tenemos llenas nuestras iglesias, de personas que son carnales. La iglesia necesita de seres espirituales. Y para eso es que el Señor llamó a Juan Pablo II, y para eso nos ha dado el místico que tenemos hoy en día de Papa. Porque el Papa que tenemos hoy en día es un místico de altos vuelos. El Papa que tenemos en este momento en la iglesia posiblemente sea el místico más fino de todo el siglo XX. Aparte que el padre Rochelle, que tuvo una charla espectacular el sábado en la asociación universitaria. Espectacular la charla del padre Rochelle. Y eres psicólogo. El padre Rochelle dijo, el IQ de este Papa, porque él estudió eso, eso fue lo que tú dices, es mucho más allá del IQ de un genio. El IQ es lo con que se mide de un genio. Va más allá. El cociente de inteligencia de ese Papa. Tenemos que darle gracias a Dios por este Papa. Y ojalá que la iglesia lo valore como no valoró Juan Pablo II. Porque la iglesia ha valorado a Juan Pablo II después que se murió. Y mientras yo veía a la gente, vamos a golpe de pecho llorando, decía, más vale que lo hubieran escuchado cuando estaba vivo. Y bastante que lo dije yo aquí. La gente se va a dar cuenta de qué Papa tuvimos después que se muera. Y mucho que está grabado todo lo que yo dije. Y ojalá que no pase con este Papa exactamente lo mismo, porque hay que darle gracias a Dios por Benedicto. Y si la iglesia se va a encaminar en el camino que Juan Pablo II la encauzó, va a ser por Benedicto XVI. Que el Señor guarde.